Martes de la segunda semana. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les responde: ¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes y se los dio también a quienes estaban con él. Y les decía: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Bueno, hay que saber que en el tiempo de Jesús el Talmud establecía 39 categorías de trabajos o actividades que estaban prohibidas en el día sagrado del sábado. Ahora, ¿qué fundamento tenían esas prohibiciones? ¿Por qué unas sí y otras no? No fundamento teológico, sino práctico. ¿Por qué esas y no otras, no? Bueno, porque estaban relacionadas con el culto, particularmente con las actividades que se requerían para construir el tabernáculo y para el culto a él, ¿no? Relacionado con el tabernáculo. Entre esas figuraban cosechar, entre esas actividades, cosechar y también trillar. Y otras muy curiosas, como por ejemplo, estaba prohibido escribir dos o más letras, o bien borrar dos o más letras. Es decir, que hasta una letra se podía escribir o borrar. Bueno, además de esas categorías se derivaban otras, por lo cual la lista de prohibiciones era mucho mayor. No eran solamente 39. Y arrancar espigas, pienso que podía caer en la subcategoría de trillar o de cosechar. También conviene saber que Shabbat, sábado, Shabbat, significa cesar, dejar de hacer algo. Algunos lo toman como descanso, no, significa realmente la etimología en hebreo es dejar de hacer algo. La primera vez que la Biblia hace mención de ese descanso sabatino es en el libro del Éxodo. Y es a propósito de la caída milagrosa del maná, antes que a Israel le fuera dada la ley en el Sinaí. Dios enviaba alimento para cada día y se recogía, pero si llegaban a recoger más de lo que podían consumir en el día, lo que sobraba se pudría. Solo el viernes enviaba Dios ración doble, para que el sábado no tuviera el pueblo que recoger el alimento que llovía del cielo, y se conservaba así de un día al otro, solamente el viernes. Es decir, el sexto día recibían doble ración y ninguna el séptimo. Bien, de ese modo que sí, estaba indicando la importancia del descanso el séptimo día, el sábado, el Shabbat. Para nosotros, igual que para los judíos, el domingo es el primer día de la semana, aunque a veces no nos demos cuenta o estemos confundidos. No, el primer día de la semana para los judíos y para nosotros es el domingo. Y para judíos y nosotros el último día es el sábado. Bien, pero a diferencia de los judíos, para nosotros el día del descanso no es el sábado, sino el domingo. ¿Por qué? Porque es el día del Señor, el Dies Domini, el día que recordamos no el descanso de Dios, sino la resurrección de Cristo. Por eso el domingo es el inicio y también el culmen de la semana. Primero y octavo día. Primer día, en cuanto al primer día de la creación, y octavo día como día del inicio de la nueva creación. Cuando en Jesucristo
la humanidad es glorificada, reconciliada con Dios, y esa humanidad entra en la gloria de Dios. Esa gloria, ese encuentro con Dios que había perdido por el pecado, que la había separado de su Creador. La Iglesia, desde su comienzo, desde el comienzo apostólico, celebra en cada domingo el misterio de la Pascua del Señor. Y aludiendo a ese octavo día de la nueva creación, los baptisterios románicos y prerrománicos se hacían de planta octogonal, porque por el bautismo se recibe el baño de regeneración que nos vuelve hijos de Dios, nos vuelve a generar, pero ahora como hijos de Dios. Es decir, somos recubiertos de su gracia, no ya desnudos como los primeros padres, Adán y Eva, después del pecado, que se encontraron que estaban desnudos, porque no tenían más la gracia de Dios y se escondieron del Creador. También el domingo evoca el último día, cuando Cristo venga en la gloria y haga nuevas todas las cosas. Lamentablemente, por las costumbres y por el lenguaje, se pierde el sentido religioso del domingo. Los calendarios suelen comenzar con el lunes, cuando deberían comenzar por el domingo. ¿Por qué comienzan por el lunes? Porque es el primer día laboral, pero en realidad es el segundo día de la semana. Esto no ocurre en el idioma portugués porque se conserva el sentido religioso, porque sigue la semana litúrgica y por eso el lunes es segunda feria, dicen, ¿no? Segunda feria. La otra costumbre que se ha metido, lamentablemente también, es llamar al sábado y domingo fin de semana, o en su versión inglesa, weekend. Pero no es así, porque la semana no termina el domingo, sino que es cuando comienza. Y aunque no sea tan expeditivo, yo particularmente me niego a decir weekend o fin de semana y digo sábado y domingo. Recomiendo hacerlo, no caer en esas trampas. El Santo Papa Juan Pablo II escribió la encíclica Dies Domini, justamente lo hizo para recuperar el sentido religioso del domingo. Yo creo que deberíamos leerla y sobre todo ponerla en práctica. Bueno, en el cuarto mandamiento, que es justamente a propósito del día del descanso, dice Dios: acuérdate del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus tareas. Pero el séptimo día es de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, y el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Eso está en Éxodo, en el capítulo 20, versículos 8 al 11. Claro, nosotros lo hemos cambiado y ya no se expresa así este mandamiento, sino santificar el día del Señor, que es justamente el día de la resurrección de Cristo, el domingo. Bueno, volvemos entonces al tema del Evangelio de hoy. Entonces, para judíos observantes, como eran los fariseos, cortar espigas en sábado era pecaminoso. Es decir, contravenía la ley en las interpretaciones varias, como decía, ¿no? Día del descanso del Señor, no debe el hombre hacer actividad alguna. Sin embargo, y lo que enseña el Señor, más arriba que la prescripción está la necesidad del hombre, como criatura que ama al Señor. Y tanto lo ama que le dio precisamente los mandamientos para preservarlo del mal, no para coartarle la libertad, sino para que esa libertad la utilice, pero sujeta con lazos a la verdad y al amor. Y el mandamiento de honrar a Dios el sábado, de tener ese día para el culto, es para el bien del hombre, para que no se desvincule de su Creador y recuerde que el Creador tiene cura de su criatura, que lo cuida. Por eso, alimentarse cuando se tiene hambre está antes que transgredir la prescripción de no hacer la actividad que le permite alcanzar justamente la comida. El sábado se hizo para el hombre,
para que el hombre recordase y honrase a Dios. No el hombre para el sábado, es decir, no el hombre para una fría ley que ponga por encima el cese sin más de toda actividad cuando hay necesidades que satisfacer. Y esto lo dice nada menos que quien es el Hijo del Hombre, Dios encarnado, autor de la ley y por tanto Señor del sábado. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.